días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Es verdaderamente un privilegio estar esta mañana predicando la palabra del Señor, siempre exponiendo la verdad, siempre dando gracias al Señor por dando la oportunidad de lo mismo. Y hermanos y amigos, ¿alguna vez se han preguntado ustedes qué se sentiría estar en un ejército, por ejemplo el ejército de los Estados Unidos? Pelear por una patria, pelear por una bandera, por una nación. Tal vez para muchos de nosotros nunca se nos ha cruzado por la mente, dado que estas personas siempre están en constante combate, yendo a diferentes lados, peleando, dando sus vidas por otras personas. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que nosotros de igual manera somos soldados, pero soldados de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en el que nosotros nos bautizamos, y nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a formar parte de este ejército del Señor. Venimos a formar parte de esto. Y el no darnos cuenta de estas cosas, hermanos, nos lleva a muchos problemas. Es por eso la importancia de saber que somos soldados de Cristo. Y es de aquí el título que hemos dado a nuestra predicación de esta mañana, hermanos. Soldados de Cristo. ¿Para qué es importante saber acerca de si somos soldados de Cristo? ¿Por qué es importante saber que somos soldados de nuestro Señor? Bueno, porque al saberlo, sabemos cuál es nuestro trabajo como soldados de Cristo también. Al saberlo, nos armamos de la armadura que Dios nos ha dado. Y sobre todo, hermanos, al saber que somos soldados, trabajamos como un ejército para el Señor, unidos, juntos. Y es por eso, hermanos, que nuestro primer punto será nuestro trabajo como soldados de Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo como soldados de Cristo? Primero que nada, hermanos, es importante saber que en el tiempo en el que Pablo escribe sus epístolas, estaba el ejército de los romanos, el cual era el ejército más poderoso en esa época. Un ejército poderoso que podía tomar naciones, que podía tomar cualquier lugar y que no tenía límites hasta ese momento. El apóstol Pablo conocía este ejército bien. Y es por eso que en 2 de Timoteo, quisiera que me acompañaran ahí, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 3, le dice Pablo, el apóstol Pablo, lo siguiente a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero antes de eso, en los versículos anteriores, los dos versículos anteriores, le va a decir qué es lo que hace un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo de un buen soldado de Jesucristo? Fíjese lo que dice, versículos 1 y 2, ahí mismo donde estamos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué importante las palabras que le está diciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, en el ejército de Roma, el ejército romano, se sabe, hermanos, que llegaron a su poder por la sabiduría que tenían como peleadores en el combate. Pero ¿cómo se pasaban este combate, hermanos? Bueno, entre los mismos soldados se entrenaban unos a otros, se enseñaban unos con otros. Se sabe que tenían legiones, que tenían los centuriones, que eran los que comandaban varias legiones, hermanos. Y estos eran los que entrenaban a otros soldados, eran los que los capacitaban para usar bien las armas que ellos tenían y poder salir victoriosos. De esta misma manera, nosotros como soldados de Jesucristo, es nuestro trabajo entrenar a otros hombres, entrenar a otros hijos de Dios, para que puedan hacer el trabajo que se nos fue encomendado. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A través de los 4 evangelios podemos darnos cuenta que en 3 años capacitó a 12 hombres para que llevaran el evangelio a todo el mundo. Capacitó a 12 hombres para que predicaran cuál era la voluntad de Dios, para que capacitaran a otros hombres ellos también. Nos dice Hechos capítulo 2 que en el día de Pentecostés en Jerusalén fue cuando se bautizaron como 3,000 personas, y de estas 3,000 personas se van para otras partes del mundo también y se sigue expandiendo el evangelio. Esa es la importancia de capacitar a hombres para llevar la palabra de Dios. Es la importancia de eso, hermanos. Quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 28 y versículo 19. Mateo capítulo 28 y versículo 19. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra ahí, hacer discípulos, no se refiere a que simplemente los van a meter en el agua, hermanos, y al salir ya son discípulos del Señor. Hacer discípulos se refiere a entrenarlos, a capacitarlos, a enseñarles lo básico que era el evangelio, hermanos. Capacitarlos para que ellos entendieran que este mensaje lo tenían que llevar a otras personas. Esto es lo que un buen soldado de Jesucristo hace. Entrena a otros hermanos, enseña a otros hermanos. Todo lo que uno aprende, hermanos,
eso mismo tiene que darle a conocer a otros. Es importante que una vez escuché a un hermano que dijo, ¿para qué sirve el árbol? Y dijo otra persona, pues para dar fruto. Y dijo, ¿y el fruto le sirve de algo al árbol? Dice que el hermano, pues da semillas. Y luego dijo, pero las semillas al final hacen otros árboles, no le ayuden nada a ese árbol. Dijo, el trabajo del árbol es dar fruto a los demás, servirle a los demás. De esa misma manera nosotros también, hermanos. Nuestro trabajo aquí en esta tierra es servir a otros, capacitar a otros. Esa es la importancia de saber que somos soldados de Jesucristo. Esa es la importancia de saber que estamos aquí para entrenar a otros. Y esto no es todo, hermanos. Al momento que nosotros entendemos que somos soldados de Jesucristo, tenemos que entender que el Señor no nos desamparó, no nos dejó solos, no nos dejó así con las manos vacías y decirle, ahí, háganle como ustedes pueden. Por eso nuestro segundo punto es entender la armadura del Señor, del soldado de Jesucristo. Entender nuestra armadura. ¿Por qué entender nuestra armadura, hermanos? Nuevamente volvemos a lo que eran los soldados romanos. El soldado romano siempre estaba vestido de su armadura. Armadura de una coraza fuerte. Es importante darnos cuenta, hermanos, que ellos tenían una tecnología avanzada para esa época. El casco de ellos, hermanos, estaba capacitado para protegerles la cabeza y de igual manera protegerles el cuello, sin obstruir para nada la visión. De igual manera, estaban cargados siempre con su espada y una lanza. Una lanza que estaba diseñada para combate, hermanos, diseñada para atacar. Se sabe que siempre traían su escudo protegiéndose y que la lanza que ellos tenían, en el momento en que ellos la atacaban con ella, aunque llegara a pegar en el escudo del enemigo, al momento que ellos insertaban esa lanza en el escudo, era casi imposible que la lanza saliera de ese escudo. ¿Para qué hacían esto? Esto lo hacían para que la persona a la cual insertaron la lanza en el escudo no pudiera sacarla del escudo, le iba a estorbar para la batalla e iba a acabar tirando el escudo a un lado, iba a acabar desprotegido. Ellos pensaban en todo cuando se trataba de guerra, cuando se trataba de batalla. De igual manera, nuestro Señor no nos dejó desamparados. Nos ha dado una armadura poderosa, hermanos. Quisiera que me acompañaran allí, Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, hermanos. Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Los primeros 3 versículos, miren lo que dice, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que constantemente estamos en combate. ¿Contra quién? Contra un enemigo que es muy fuerte, que es Satanás. Pero es más poderoso el que está con nosotros, hermanos. Es más poderoso nuestro Señor. Y es más poderoso lo que nos ha dejado para protegernos. Así como les dije que el soldado romano estaba siempre cubierto, estaba siempre con su armadura, no era solamente para estar bien protegido, sino para distinguirse de las demás personas también, para que supieran quién era un soldado romano. De esta misma manera nosotros también estamos de igual manera. Quiero que me acompañen al siguiente versículo, hermanos. Ahí mismo en Efesios capítulo 6 y versículo 14. Miren lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El cristiano siempre debe estar en la verdad y en la justicia. Es lo que nos distingue del mundo. Uno no tiene por qué decirle a las personas, pues yo soy cristiano. No es necesario, hermano. Las personas se dan cuenta con simplemente verlo, con saber su actitud, con saber que nunca miente, que siempre está diciendo la verdad, con saber que usted es justo y que trata a las personas bien, con justicia, como se debe, como el Señor Jesucristo nos enseña. De esa forma nos distinguimos. Y no solo esto, hermanos, también nos ha dado la oportunidad al Señor de protegernos con su armadura. Fíjense lo que dice adelante, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestro escudo de la fe. ¿Cuál fe, hermanos? Nosotros sabemos que nuestra fe no es una fe que simplemente cree, sino es una fe activa. Si usted se va a Hebreos capítulo 11, todo el capítulo va a ver personajes del Antiguo Testamento que tuvieron fe en el Señor y no simplemente dijeron, pues yo sí creo en ti, Dios. Hicieron todas y cada una de las cosas que el Señor les pidió. Vemos a Abraham, al cual le pidieron que entregara a su hijo Isaac. No dudó ni un momento, hermanos. Y
La Biblia no nos dice que estuvo llorando y que iba sufriendo cuando iba a entregar a Isaac. Él sabía a quién estaba sirviendo. Él sabía a quién estaba obedeciendo. De la misma manera nos habla de Noé y cómo siguió al pie de la letra cada una de las instrucciones que le dio el Señor para construir esta arca. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. No dudar ni un momento de lo que el Señor nos está pidiendo. Y si de verdad tengo fe, hago todas y cada una de las cosas que el Señor me ha pedido. No titubeo ni un momento. Este es el escudo de la fe. No importa cuántos dardos de fuego nos lance el Satanás, no podrá con nosotros si siempre tenemos nuestra fe bien firme. No va a poder. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importantes esas palabras que nos dicen. La espada, que es la palabra de Dios. Ya les dije, como les dije hace un momento, hermanos, la lanza del romano estaba capacitada para hacer daño, pegar a la persona o no pegar. Ahora nosotros, Dios nos ha dado una herramienta todavía más fuerte, todavía más poderosa. ¿Qué tan poderosa, hermanos? Quiero que me acompañen ahí, Hebreos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Puede penetrar cualquier corazón. Puede cambiar a las personas por completo. Y con esta espada, con esta palabra, podemos contra Satanás. El mismo Pedro, el apóstol Pedro nos lo dice en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que nos demos cuenta de la palabra que dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, constantemente, no se detiene. Satanás no descansa para ver a quién de nosotros acecha. De igual manera el cristiano no debe descansar, no debe de poner la guardia en bajo, hermanos. Siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Siempre tenemos que estar preparados para evangelizar, para enseñar a otros, para proteger a nuestros hermanos, sobre todo. Es importante que nos demos cuenta de esto. Una vez que hemos entendido, hermanos, que somos soldados de Cristo, una vez que hemos entendido cuál es nuestra armadura, nuestro tercer punto es: trabajemos en equipo como soldados de Cristo. Nuevamente vamos al ejército romano, hermanos. Se sabe que el ejército romano entrenaban en grupo, hermanos, para que pudieran pelear juntos, unidos. Se sabe que ellos cuando iban marchando, hermanos, al combate, o sea, formaban líneas y siempre traían el escudo puesto, uno pegado con el otro, para que no pasara ninguna espada por ahí. Y se sabe también de igual manera que cuando el enemigo quería lanzar flechas, los soldados que venían atrás de ellos ponían los escudos arriba de ellos, formando un tipo de caparazón. Eso es verdadera unidad en combate. Bueno, pues el cristiano debe ser de igual manera. El cristiano debe trabajar juntos, siempre unidos. El apóstol Pablo nos lo dice ahí en 1 Corintios, hermanos, capítulo 1 y versículo 10. Nos dice que tengamos una misma mente y que trabajemos siempre juntos. Quiero que me acompañen ahí. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que entender eso. Aparte de ser soldados, aparte de ser hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Cuando uno quiere levantar una cosa muy pesada, hermanos, no usa simplemente una mano, tiene que usar las dos. De esa misma forma nosotros también tenemos que trabajar unidos en equipo y podemos luchar, pensar cualquier cosa, hermanos. En el momento en que nosotros entendamos esta cosa es cuando vamos a poder seguir adelante. Y esa es la otra cosa que nos dice. Aparte de eso, hermanos, nos dice que tenemos que estar siempre unidos porque todos estamos revestidos de Cristo. Todos. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué es necesario que entendamos esto, hermanos? ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Por lo siguiente, quiero que vayan al siguiente versículo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Somos uno, hermanos. Ya no es de que soy mexicano, soy salvadoreño, soy hondureño o soy norteamericano. No. Soy soldado de Cristo. Somos uno. No hay que unos sí y que otros no. Si de verdad queremos alcanzar esta salvación, tenemos que empezar a trabajar juntos. Tenemos que dejar a un lado eso que hacíamos antes de, pues yo sí me llevo bien con este hermano, pero con este no. Prácticamente estoy diciendo, con este soldado sí me voy a ir a combate, pero con este soldado no. ¿Para qué? El mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 y versículo 10, ¿no? Que nos amemos unos a otros con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Entendemos esto? Entendemos que ya no puedo decir a este sí lo escojo y a aquel no. El mismo apóstol Juan nos lo dice en el capítulo 4, versículos 20 y 21, que todo aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque si ama a Dios que no ha visto, ¿cómo no puede a su hermano al cual se ha visto? Somos mentirosos, hermanos, en el momento en que dejamos de amar a nuestro hermano, en el momento en que dejamos al soldado en la batalla, tirado ahí. Tenemos que ser unidos, tenemos que entender que somos soldados, tenemos que entender que en el momento en el que el hermano cae, en lugar de darle la estocada final, hermanos, en lugar de patearlo más, en lugar de aventarlo más al mundo, ir por él. Decirle, hermano, estoy contigo, para todo lo que necesites, yo aquí estoy para ayudar. Corregirlo también, hermanos. Corregirlo también, pero enseñarle con amor que ahí estamos con él. Estamos dispuestos a luchar hombro con hombro. ¿Por qué, hermanos? Porque al final todos tenemos la misma meta. Llegar a donde está el Padre, a llegar a donde está Dios, llegar al cielo y vivir todos juntos. Como conclusión, hermanos, entendamos esto. Somos soldados de Cristo. Tenemos este gran privilegio, hermanos, de formar parte de este ejército. Tenemos que entender nuestra armadura para poder saberla usar bien. Y sobre todo, trabajar unidos como ejército de Cristo.